X más 1 multiplicado por 5x más 1 y desarrollamos la multiplicación. Entonces 5x por 5x serán 25x a la 2 más 5x por 1 serán 5x más 1 por 5x también me da 5x más 1 por 1, 1. Eso es 25, ya sabemos que este queda igual, 25x al cuadrado. Ya sabemos que el 1 queda igual, el último término, y que los de la mitad se deben sumar y que son iguales. Entonces 5x más 5x me da 10x. Vamos a mirar entonces a David. Listo. Romina, te había quedado mal. ¿Qué te había quedado mal? La suma. Rondón, Ana lo tenía bien. Diego ya le dije que. Listo. Muy bien. Ana bien. David bien. Listo, muy bien. Eso también se puede desarrollar con fracciones. Desde luego con fracciones se desarrolla igual. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacerlo con fracciones? Pues saber elevar fracciones. Saber hacer operaciones con fracciones. Entonces, por ejemplo, puedo desarrollar un medio más x elevado al cuadrado. Entonces, un medio más x elevado al cuadrado sería un medio más x multiplicado por un medio más x. Y desarrollo la multiplicación normal atendiendo a la forma como se multiplican fracciones, ¿no? Entonces, un medio por un medio. Entonces, recuerde que las fracciones se multiplican de frente. Un medio por un medio, 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Más un medio por x. Un medio por x es x medios. Más x por un medio también me da x medios. Más x por x, dejo la x y sumo los exponentes, x cuadrado. El primero queda igual, el último queda igual y los dos de la mitad me deben dar iguales y los sumo. Entonces, x medios más x medios serán 2x medios, con la aclaración de que esa fracción se puede simplificar. Es decir, hasta aquí ya está bien hecho. Esa respuesta es válida. Sin embargo, puedes simplificar este 2 con este 2, ¿cierto? Porque pues puedo sacar mitad de arriba y abajo y entonces me quedaría un cuarto más x o más 1x más x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, un ejercicio para que lo hagan ustedes con simplificación y todo, si se puede simplificar. Entonces, por ejemplo, van a desarrollar 3 menos un tercio de x, ay, se me olvidó la x, un tercio de x elevado al cuadrado. 3 menos un tercio de x elevado al cuadrado. ¿Cuál sería el desarrollo de ese producto notable? No olviden simplificar al final, si se puede. Bueno, por acá ya tenemos varias respuestas. Sí. Sí, listo. Esas dos respuestas que me dieron ahí están.
Están bien David, Ana y Luis. David, Ana y Luis. Listos, vamos a resolver. 9 más. Sí, revisa. Bueno, pero lo demás está resuelto. Siempre que sea negativo, el segundo signo debe darnos negativo. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces. Entonces, esto es 3 menos 1/3 de x por 3 por 3. Se me cerró mi celular. ¿Listo? Por 3. Está saliendo rayas y cosas raras en la pantalla. Entonces borro esto y sigo. Por 3 menos 1/3 de x. Multiplicamos entonces 3 por 3, 9. Menos 3 por 1/3 sería 3/3 de x. 1/3 por 3 me da menos 3/3 de x, menos porque el 1/3 es negativo, y menos 1/3 por menos 1/3 me daría más 1 por 1, 1, 3 por 3, 9, y x por x, x a la 2. Entonces ya sabemos que el primer término queda igual, ya sabemos que el último queda igual, más 1/9 de x a la 2, y ya sabemos que los dos de la mitad me deben dar iguales y los debo poder sumar. Entonces, menos 3/3 y menos 3/3 serían menos 6/3. Menos 6/3 es simplificable como menos 2. Menos 2x es la respuesta. Entonces, 9 menos 2x más 1/9 de x al cuadrado. Así se desarrolla. Muy bien. Entonces, ese producto notable se llama cuadrado de un binomio. Resulta que con ese signo menos a veces se puede jugar y entonces uno puede escribir el ejercicio como, por ejemplo, 1 menos, 1 más, digamos, x al cuadrado. Entonces usted ahí dice, pero ¿qué hago con ese primero si está negativo? Entonces, ¿cómo lo vas a desarrollar? Bueno, elevado al cuadrado. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Escribiéndolo como multiplicación, ahí los signos te van dando. Lo importante es aplicar bien la regla de signos. Entonces, por ejemplo, ese es menos 1 más x al cuadrado multiplicado por menos 1 más x al cuadrado. Entonces, desarrollo el ejercicio aplicando bien la regla de signos. Entonces, menos 1 por menos 1 me da más 1. ¿Listo? Menos 1 por x al cuadrado me da menos x al cuadrado. X al cuadrado por menos 1 me da menos x al cuadrado. Y x al cuadrado por x al cuadrado me da más x a la 4. Entonces, no hay problema con los signos si yo aplico bien la regla de signos. Y la propiedad distributiva, claro. Ya sé que el primero me queda igual, ya sé que el último me queda igual, y reviso que los dos de la mitad me hayan dado iguales y los pueda sumar. Entonces, menos x cuadrado y menos x cuadrado es una suma que me da menos 2x al cuadrado. Recuerde que siempre que sumo dejo la misma letra con el mismo exponente. Bien, vamos a hacer una pruebita de cuadrado de un binomio por Quizzes. Ya les comparto el código. Vamos a ver si puedo hacerla al tiempo, o sea, pueden hacerla pregunta por pregunta para ir corrigiendo. El código es 074090. Ahí está ya el enlace y ahí está el código para que por favor ingresen. Yo les voy a compartir aquí la pestaña de Quizzes. Vamos a hacer una pruebita de cuadrado de un binomio a ver qué tanto me entendieron. Necesito que se unan. Ahí dice 0 participantes. Vamos, chicos.
Ya. 2, muy bien. Muy bien. Ya somos 4. Ya somos 7. Entonces, un medio menos x por un medio más x. Revisamos, los términos efectivamente son iguales. Tengo uno negativo, otro positivo, entonces puedo aplicar el producto notable. Multiplico los iguales. Un medio por un medio es un cuarto. X por x es x al cuadrado. Y separo con signo menos. Y listo. Ese se llama suma por diferencia de dos términos. Esos dos productos notables de los que les acabo de hablar son los que van a estar en Khan Academy. Y también en los de guías van a desarrollar ejercicios sobre esos dos productos notables únicamente. Bien, hagamos un último ejemplo de esto. Digamos que tengo x al cuadrado más 3 multiplicado por x al cuadrado menos 3. Entonces, sí es una suma por diferencia porque los términos son iguales. Multiplico los iguales. X cuadrado por x cuadrado me dará x a la 4. Y 3 por 3 me dará 9 y separamos con el signo menos. Entonces, lo primero es identificar que sea una suma por diferencia y después desarrollamos. ¿Qué no es una suma por diferencia? ¿Qué no es una suma por diferencia? Cuando tengo algo como esto, por ejemplo, 2x menos 1 multiplicado por 3x más 1. Eso no es una suma por diferencia porque en el segundo paréntesis los términos no son iguales al 2 del primero. Entonces acá tengo 3, acá tengo 3 y acá tengo 2. Eso no es una suma por diferencia, eso sería un producto normal y usted tiene que desarrollarlo con la propiedad distributiva. 2x por 3x, 2x por 1, 1 por 3 y 1 por 1. Ahí sí no se puede omitir ningún paso porque no son iguales, o sea que no es una suma por diferencia. ¿Qué no es una suma por diferencia? Por ejemplo, 4x menos 8 multiplicado por 4x menos 8. Eso no es una suma por diferencia porque debe ser uno con menos y el otro con más. ¿Esto qué es? 4x menos 8 por 4x menos 8. ¿Qué sería eso? Eso sería 4x menos 8 elevado al cuadrado y eso es el primer producto notable que se llama cuadrado de un binomio. ¿Por qué? Porque los signos son iguales y los términos son iguales, entonces pues como multiplico 4x menos 8 por él 2 veces, pues es 4x menos 8 elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces suma por diferencia solo se aplica cuando tengo uno con más, el otro con menos y los mismos términos dentro de los dos paréntesis. Los mismos términos. Esos son los dos que vamos a trabajar. Sin embargo, hay otros productos notables que ustedes van a encontrar en su guía, los van a leer, van a mirar de qué se trata. No son complicados, solamente que yo escojo estos dos para que no les quede tan largo el tema de las tareas y para que al menos me entiendan estos dos. Digamos que estos dos se aplican bastante. Estos dos se aplican bastante. A ver si está por aquí. Sí, aquí tenemos en la pantalla, están viendo el tercer producto notable. El tercer producto notable se llama producto de la forma de x más a, x más b. Entonces, ese es, como son diferentes los términos, usted simplemente tiene que desarrollar la multiplicación normal. X por b, a por x y a por b.
y ahí se va a dar cuenta que siempre le da lo mismo, pero desde que usted sepa desarrollar la multiplicación con la propiedad distributiva no tiene problema. El cubo de un binomio, que es el siguiente, que de ese tampoco vamos a hacer nada en Khan Academic ni en las guías, se refiere a un binomio, así como el primero. Ahí está el ejemplo, ahí está a más b elevado a la 3, ¿sí? A más b elevado a la 3, aquí está. Ay, ya rayé mi pantallita. Eso. Aquí está el ejemplo. El ejemplo es a más b elevado a la 3. Entonces, a más b elevado a la 3 es a más b por a más b por a más b. Y usted desarrolla esa multiplicación 3 veces. O sea, hace los dos primeros paréntesis y lo que le dé por el tercero. Pero pues la forma es muy parecida. Si usted sabe multiplicar, puede desarrollar todos los productos notables. Pero repito, estos no los vamos a trabajar aquí. Muy bien. El otro tema que van ustedes a trabajar en Khan Academic es el tema de la división de polinomios. Vamos a trabajar específicamente los dos primeros temas de división de polinomios que hay ahí en esa guía. Entonces, el primero es la división más sencilla, es la división de un monomio entre un monomio, o sea, dividir un término entre un término. Aquí está, división entre monomio. Entonces, esa división entre monomio es muy sencilla si usted sabe aplicar el cociente de potencias con base igual. Entonces, aquí, por ejemplo, está 40x a la 10. Acá lo están viendo, 40x a la 10 sobre 5x a la 2. Esa es una división, ahí dice sobre. Ustedes ya saben que la fracción es una división, se desarrolla como una división. Entonces, ¿cómo desarrollo 40x a la 10 sobre 5x a la 2? Lo primero que uno hace es simplificar o dividir los coeficientes. ¿Cuánto es 40 dividido 5? Entonces, 40 dividido 5 es 8. 40 dividido 5 es 8. Y después aplica la propiedad de las potencias que se llama cociente o división de potencias con base igual. Entonces, dejo la x y resto los exponentes. Entonces, 10 menos 2. Es decir, que la respuesta es 8x a la 8. ¿Listo? Resto los exponentes. 8x a la 8 sería la respuesta. Entonces, en algunas ocasiones los coeficientes se pueden dividir y simplificar, en otras no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 12 octavos de y a la 6 sobre y a la 4, por ejemplo, entonces uno dice, bueno, no puedo dividir 12 entre 8, pero puedo simplificar 12 y 8. Entonces, simplificando 12 y 8, me quedaría, bueno, 6 cuartos, 3, ¿cierto? 3 medios. Entonces me quedaría 3 medios. Dejamos la y restamos los exponentes. A 6 le restamos 4. Entonces eso es 3 medios de y a la 2. Simplificar los coeficientes o dividirlos si la división es exacta o dejarlos quietos si no se puede ni dividir ni simplificar y restar los exponentes. Hay un caso particular que quiero que ustedes recuerden para que lo tengan en cuenta y es cuando al hacer la resta me da negativo. ¿Qué se hace cuando al hacer la resta me da negativo? Por ejemplo, tengo 10x a la 8 sobre 4x a la 10. Entonces uno resta simplifica los coeficientes. Simplifica 10 y 4, entonces acá mitad y me da 5 medios. Deja la x y resta 8 menos 10. Entonces, eso es 5 medios y 8 menos 10 me da menos 2. Pero nosotros hemos aprendido que uno no puede dejar los exponentes negativos. Yo no puedo entregar una respuesta con un exponente negativo. ¿Cómo convertimos ese exponente a positivo? Alguien que me diga.
A ver ahí por participación. ¿Cómo convierto ese x a la menos 2 en x a la 2? No, creo que se volteaba algo así. Primero se resolvía la división. Sí. Y luego se volteaba o se bajaba, ¿cierto? Se cambia de lugar. Muy bien, Luis. Entonces, el 5 queda arriba, el 2 queda donde está, y el x a la menos 2, x a la menos 2 se baja para poderlo poner como x a la 2. ¿Sí? Lo bajo, lo coloco en el denominador para poderlo poner como x a la 2, pero no se ve lo que estoy escribiendo. Ay. Bueno, queda 5 medios de x al cuadrado, pero x al cuadrado abajo, positivo. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Ahí se alcanza a ver. 5 medios de x a la 2. Y ya coloco el x a la 2 abajo y lo coloco positivo. Por aquí hay otros ejemplos. Vamos a ver. Bueno, no, esto ya es la segunda clase de división, que es el último tema que van a trabajar en Khan Academy y en la guía. Eso es cómo se hace la división de un polinomio entre un monomio. ¿Cómo divido un polinomio entre un monomio? Entonces, para dividir un polinomio entre un monomio, lo que hago es separar los términos del polinomio. Los separo e indico la división de cada uno entre el monomio. Entonces, ahí está el ejemplo A. Entonces, observamos que los términos del polinomio son 3, ¿no? Es 20x a la 4 más 16x a la 3 más 8x a la 2. Entonces, lo que se hace es separar. Entonces, 20x a la 4 dividido entre 4x a la 2. Luego el segundo. Segundo es 16x a la 3 y también lo coloco sobre 4x a la 2. Luego el tercero, 8x a la 2 dividido entre 4x a la 2. Entonces, lo que se hace es separar. Y una vez hemos separado, pues hacemos la división normal. Entonces, 20 y 4 se simplifican, ¿cierto? Dividiendo entre 4 arriba y abajo y me da 5. 20 cuartos es 5. X a la 4 sobre x a la 2, dejo la x y resto los exponentes, me daría 5x cuadrado. Lo mismo en el siguiente, 16 y 4 se simplifican y da 4. Tengo x a la 3 y x a la 2, entonces 3 menos 2 me da 1, 4x. Y por último está este, fíjense que ese término, a ver se lo muestro un poquito más grande, ese término es 8x a la 2 dividido entre 4x a la 2. Entonces, 8 entre 4 me da 2. Ya está. ¿Qué pasa con las x? Pues como tienes x cuadrado arriba y x cuadrado abajo, entonces x cuadrado sobre x cuadrado me daría x a la 0. Por eso se quitan. X cuadrado de arriba con x cuadrado de abajo se cancelan. Y me da el resultado únicamente 2. ¿Listo? Entonces así se desarrolla. Separamos, simplificamos y listo. Fíjense que en el ejemplo C, que está por aquí, en este ejemplo C, tenemos letras diferentes, ¿no? 8b, 12ab cubo, no todos tienen A, no todos tienen B. Pero el proceso se hace igual. Cuando las letras no son semejantes, entonces yo no puedo restar los exponentes. Entonces, en ese ejercicio, estoy hablando del ejercicio C, tengo 1, 2, 3, 4 términos. Entonces yo separo cada uno de los términos, separo cada división. El primer término es 8b, entonces ahí está, 8b sobre 2ab cuadrado. El segundo término es menos 12a a la 4b a la 3. Aquí está dividido entre 2ab cuadrado. Y así hacemos con todos. El tercero, aquí está la división del tercero. El último, aquí está la división del último. Una vez escrito las divisiones, lo que hago es desarrollar. Entonces, 8
y 2 se dividen y me da 4. Listo. Resto los exponentes. Entonces, arriba tengo b y abajo tengo ab al cuadrado. Entonces, con la a no se puede hacer nada porque arriba no hay una a. Por eso me quedo ahí, 2a. Con la b restaría y me daría 2 menos 1 menos 2 me da menos 1. Como no puedo dejar exponentes negativos, entonces la bajamos. Aquí está. Entonces la bajamos. Queda 4, que me dio la división de 2 entre 8. La a queda abajo porque no tengo más a's. Y b sobre b a la 2 me da b a la 1, abajo. Y así voy haciendo con cada uno de los términos, la división y la simplificación. Listo, ejercicio para participar y nos fuimos. A ver, ¿cuánto da la división de 6x a la 3 más 4x a la 8 menos 2x cuadrado dividido entre x cuadrado? Entre 2x cuadrado, así rapidito. ¿Cuánto da? 6x a la 3 más 4x a la 8 menos 2x a la 2 dividido entre 2x al cuadrado. ¿Cuánto da? Mandan sus respuestas por el chat. Me avisan cuando tengan sus respuestas para habilitarles el chat. A tocar como con los de sexto. 6x a la 3 más 4x a la 8. ¿Sí? 4x a la 8 es el segundo término, sí señor. ¿No se ve bien? Por eso no se cancelaría los 2x a la 2. ¿Sí? Sí, se cancelarían. Sí señor. ¿Y el primer término cómo quedaría? Ya pueden escribir. No sé, bro. Bueno, vamos haciéndolo acá para que no demorar tanto. Entonces el primer paso es pues separar, ¿no? Entonces separamos 6x a la 3 sobre 2x a la 2. Separamos 4x a la 8 sobre 2x a la 2. Y separamos 2x a la 2 sobre 2x a la 2. Primer paso, separar. Siguiente paso, simplificar o dividir si se puede. En este caso, entonces 6 y 2 me dan 3. X a la 3 sobre X a la 2, dejo la X y 3 menos 2, 1. Más 4 y 2 se pueden simplificar, me queda 2. X a la 8 con X a la 2, dejo la X y resto, me da 6. Menos. Y entonces acá simplifico 2 y 2, la división me da 1 y los x al cuadrado se cancela. Entonces la respuesta a ese ejercicio sería 3x más 2x a la 6 menos 1. 3x, 2x a la 6 menos, Romina, sin la x, porque se cancelan, entonces te da es 1. 2 dividido 2, 1. ¿Listo? Y entonces queda así como está en la pantalla. Listo, chicos. Hasta ahí van las tareas de Khan Academic. Son creo que como 25, 26 tareas únicamente. Para que las hagan bien juiciosos. Tomás, ¿no tienes nada más que hacer? Si necesitas le puedes hacer una llamada por privado a Luis y se ponen en sintonía. ¿Listo, Tomás? Ahí cuadren una charla por interno, como dicen ustedes. Por favor.
¿Listos? Pena, profe. Voy a tocar como con los de sexto que les bloqueo el chat. Qué pena, no voy a contar. Ah, bueno. Listo, hasta ahí van los temas. Entonces, cuadrado de un binomio, suma por diferencia y las divisiones. Para las divisiones, saber bien las propiedades de las potencias. De todas maneras, en Khan Academic, si uno se ve los videos juiciosos, desde el principio lo muestra. Y a los que trabajan por guías, yo les mandé los videos para que puedan entender un poquito